La diosa del asfalto. La diosa del asfalto es el nuevo largometraje de Julián Hernández, una película que llega después de Rencor Tatuado, que fue, al mismo tiempo, el primer largometraje que dirigió sin haber participado en el guión. Aquí vuelve a ocurrir, ya que el guión de La diosa del asfalto fue escrito por Inés Morales y Susana Quirós. Sin embargo, cabe preguntarse qué tan atípica es esta película en la filmografía de Hernández, uno de los directores más reconocibles y reconocidos del cine mexicano. La historia nos acerca a una pandilla urbana compuesta solo por mujeres, allá cuando el rock urbano era visto con más desprecio por la clase media mexicana, pero también en esos tiempos en los que el cine de pandillas en México había entregado otras historias y visiones de la juventud no precisamente acertados, más cercanos a la explotación que a la exploración de los personajes, como lo hace La diosa del asfalto. ¿Hubo influencia de esas películas y de esas historias en la aproximación a esta película? ¿El cine contemporáneo debería recoger estas historias? ¿Cómo ha visto el cine mexicano a las pandillas urbanas? ¿Cuál fue el nivel de colaboración con las guionistas? Para conocer la respuesta, invitamos a Julián Hernández. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Estupendo, me da un gusto enorme, gigantesco, maravilloso tener de nuevo en los micrófonos de Cine Garage a Don Sensei Julián Hernández. Bienvenido, Julián, qué gusto volverte a encontrar. Siendo vecinos nos vemos tampoco, eso es una injusticia de la vida. Sí, no, pues muy contento. Sí, te decía hace un momentito que paso todas las mañanas por tu casa, por abajito, por ahí, y digo, ¿me encontraré a Eric o no? ¿Será hoy ese día? Será hoy. Es que como ahora ya no se sale, pues ya no, pero tú al de las naranjas, cómprale un jugo, déjamelo en la puerta y yo cuando regreses tendrás un tamal en la tuya, vas a ver. Excelente. La diosa del asfalto, Julián, qué padre película. Yo quería platicar con ella, contigo, pues desde que estuvo en el Festival de Morelia el año pasado, que no tuvimos chance de cotorrearla como se debía, ni de dejarla para la posteridad en los podcasts Cine Garage, que creo que es el gran ejercicio que me gusta hacer con lo que están haciendo en todos los cineastas mexicanos. ¿Por dónde empezaríamos? Porque a mí se me hicieron bien interesantes muchas cosas de la película. Solo voy a aclarar un dato. Según yo, es tu segunda ficción en la cual no colaboras para nada en el guión. ¿Estoy de acuerdo con eso? ¿Estoy bien con eso? Así es, sí. Tuve una participación que ahorita te contaré, pero bueno. No, pues empecemos por ahí, porque tú venías de Rencor Tatuado, que el guión no es tuyo, en donde supongo que también metiste una mano similar a la que me vas a contar con la diosa del asfalto. ¿Cómo estuvo lo del guión? ¿Cómo estuvo el trabajo y la decisión de trabajar la historia de Inés Morales y Susana Quirós? ¿Y en qué sí metiste las manos y en qué no para la diosa del asfalto? Sí, a Inés Morales y a Susana Quirós las conozco desde mediados de los años 90. Creo, el otro día estábamos tratando de recordar y creo que fue en alguna de las primeras ediciones del Festival Mix que ya se estaban presentando algunos de los trabajos que hacían en un colectivo que tenían. Ahorita me acordaré, se me fue. Lo tenía aquí, se me fue. Pero en un colectivo que hacían de video de mujeres, ¿no? Que denunciaban ya un poco lo que es la diosa del asfalto, pero bueno, en clave de documental, ¿no? Okay. Entonces presentaban esos videos en el Festival Mix y nos vimos en alguna sesión. Años después nos reencontramos por una invitación que nos hizo Valentina Leduc para participar en aquellos cineminutos que se llamaron Cineminutos del Calvario, en la primerísima edición, donde estábamos Valentina, yo, Alejandro Cantú, Inés y Susana, y bueno, varios. Y bueno, siempre hubo como un contacto muy estrecho entre nosotros por diversas razones. Porque en particular conmigo, como que proveníamos de la misma zona urbana, ¿no? Habíamos crecido, ellas del lado de Santa Fe y yo del otro lado enfrente, donde es la colonia Piloto, Jalalpa y todo eso, ¿no? Podríamos decir que nos veíamos divididos por una inmensa barranca, pero nos veíamos. De barranca a barranca. De barranca a barranca. Y entonces pasaron varios años, eso fue en el año 2000, y en el año 2009, regresando yo del Festival de Berlín, me invitaron a participar
tutor o como colaborador, opinador, ¿no? En Consultor se dice ahora, ajá, Julián. así, para guiones en el IMCINE. Y dentro de esos, primero para seleccionarlos, ¿no? De una numerosa cantidad de guiones, seleccionar algunos y después ya para participar en esta manera como de asesor, digamos así. Okay. En esos guiones estaba el de La diosa del asfalto, que como tú sabrás, pues bueno, es anónimo y uno no sabe de quién son hasta después, ya en la siguiente etapa. Me gustó muchísimo lo que era la línea argumental y el primer argumento de La diosa del asfalto, y después resultó que era de Inés y de Susana, ¿no? Entonces dije, pues de aquí soy. Con razón, me gustó, pues sí. Si hay oportunidad, pues yo quisiera participar con ellas, las conozco y creo que, pues bueno, que tenemos una formación similar y a lo mejor podría yo ayudarles, ¿no? Y así fue como llegué a esa serie de sesiones en las que ellas estaban escribiendo ese guión. Y yo les ayudaba o les comentaba, ¿no? Ellas hacían tratamientos y yo les decía, pues yo creo que debería ir por acá, debería ir por allá. Y di como sugerencias, ¿no? Ellas tenían muy claro que querían hacer una película de género, ¿no? Quizás ellas en ese momento no, y quizás ahora tampoco no lo piensan como una película de género, ¿no? De cine popular, digámoslo, sino querían hacer una película que hablara de sus experiencias, de lo que habían vivido a principios de los años 80, en especial Susana, ¿no? Entonces esa fue mi participación. Pasaron, eso quedó listo quizás en el año 2011. Yo tenía el guión de Rencor Tatuado y bueno, y la larga empresa que significó hacer esa película. Y bueno, sabía lo que ellas estaban intentando hacer con el guión. Ellas en principio querían dirigirlo, tuvieron muchas complicaciones, muchísimas complicaciones, hasta que de pronto decidieron abandonar el proyecto. Inés me dijo un día, ya estoy harta, ya estamos hartas, ¿no? Queremos hacer otras cosas y pues ya vamos a guardar ese cajón. En el cajón ese guión. Y entonces fue donde aparecimos nosotros, aquí con Mil Nubes, Ileana Reyes, Roberto Fiesco y yo, y a pedirles el guión para hacer la película. Para sacarlo. Entre esas dificultades, Julián, porque creo que es interesante platicarlo con el momento en el que aparece la diosa del asfalto, con la historia que está contando, con los personajes que tiene y con cómo los presenta, en las dificultades que me cuentas que tuvieron Inés y Susana. ¿Influyó que fueran mujeres como para no poder levantar el proyecto como ellas querían en el momento que ellas querían? Sin duda. Bueno, recibieron... Digo, no lo sabemos al 100, pero me gustaría tu apreciación de eso. Sí lo sé, pero okay. Se me ocurrió decirlo y mencionarlo alguna vez, muy reciente, el estreno de La diosa del asfalto en el Festival de Morelia, y bueno, me llovió durísimo, ¿no? Creo que ellas pueden en su momento decirlo con mucha más claridad. Yo sé que tuvieron muchos problemas, pero también mucho apoyo. Antes en algún momento cuando ellas abandonaron el propósito de dirigirlas ellas mismas el guión, en Mil Nubes, en las oficinas, cuando estábamos allí en Miscuac, les ayudamos, incluso les prestamos las oficinas para que hicieran un taller cuando iba a dirigir Susana, ¿no? Cuando iba a dirigir Inés, perdón. Hicieron un taller de actores conducido por Giovanna Zacarías y tenían su reparto y bueno, tuvieron apoyos para como desarrollar la carpeta y todos estos procesos iniciales y después sí se les complicó muchísimo. Pero digamos que es complicado. Pero bueno, tuvieron dificultades, tuvieron algunas productoras, ¿no? Productoras, no me refiero a la empresa, sino productoras, que el dinero, bueno, quién sabe qué pasó con el dinero. En algunos procesos y fueron muy complicados y así fue como ellas llegaron a esta decisión de dejarlo. Pero creo que sin duda tiene que ver un poco, digo, no voy a negar lo obvio, sí, con el hecho de que fueran mujeres, con el hecho de que hubiera un asunto de clase social ahí, sin duda, ¿no? Ellas, Inés sobre todo, que es muy Susana e Inés, pero en particular Susana es muy sabia en cuanto a la vida, ¿no? Ella es como en primer lugar quien experimentó todo lo que se plasma en la película. Ella habla como la película todavía hoy, después de 50 años, de 40 años de vivido el asunto, ¿no? Y de dedicarse durante muchos años a hacer películas y cortos de ficción, ¿no? Ella todavía habla así y todavía causa un poco como de sorpresa, ¿no? O sea, la gente todavía como que no sabe, estará actuando, será así verdaderamente, ¿no? Y ellas lo tienen muy claro que en algún sentido como que crean un poco de sorpresa o incluso hasta como de rechazo, ¿no? Entonces sí, en algún momento sin duda ellas cuando decidieron abandonarlo era por esto, porque además
el guión avanzó en muchas ocasiones muy cerca de obtener los recursos para producirse, y era cuando salía, pero ellas qué han hecho, pero ellas dónde estudiaron, pero ellas no. Que yo no niego que pueda haber un poco de razón en darle un proyecto de esta envergadura a alguien que no tiene experiencia antes, pero ellas lo tenían, ¿no? Ellas lo tenían. Y nosotros aquí en 19 intentamos como apoyarlas en lo más posible, hasta que de plano ellas dijeron, no, ya no, tú, manito, tú encárgate, tú sabes. Échale tú. Tú lo conoces, tú hazlo, ¿no? Y así fue como sucedió. Pero sin duda que hubo conflictos ahí de diversos caracteres, ¿no? Sí, no, hubo muchos, como en todas las producciones, ¿no? No estamos diciendo que sacar una película es fácil. Ya nos contaste desde dónde están trabajando el guión, y luego entras tú, ¿no? Y justo lo que te quería volver a subrayar, creo que es importante la forma en la que la película se presenta, no solo en tu carrera, porque viéndola en tu lista de películas estrenadas un año el otro año la otra, parecería que tú estás entrando al cine de género, saliendo de lo que mucha gente conoce como el cine de Julián Hernández. Ya vimos que pues, estas cosas son mucho más esféricas y no necesariamente están lineal. Es una bonita coincidencia en tu filmografía, creo yo. La otra es el momento en el que el cine mexicano necesita abrirse no solo al cine hecho, contado, actuado y entendido por las mujeres, sino que también creo que el cine de género está tomando un peso distinto en la propia escena mexicana. La película llega a la competición del Festival de Morelia, en donde el cine popular, el cine, ¿no? que es donde yo creo que está englobada La Diosa del Asfalto, normalmente no tiene cabida, ¿no? También por mil razones muy complejas y muy variadas que no vamos a discutir ahora. ¿Qué historia están contando, Julián? ¿Qué tanto se modificó en este proceso que nos estás diciendo? ¿Y qué tanto estoy exagerando al decir se necesitaba una película de chicas, ¿no? Con chicas, a pesar, y estoy entrecomillando, de estar dirigida por un hombre como tú? Claro. Sí, yo tenía desde el principio, desde que leí la historia, yo crecí, digamos que el cine, yo me formé siendo espectador de cine popular, de conocido como el cine popular, ¿no? Deja que te interrumpa ahí. Creo que todos, Julián. Claro. Creo que todos. Quien diga que no está mintiendo en un grado mayor o menor, pero todos nos educamos con cine popular. Claro. ¿No? Lo digo sobre todo porque me acuerdo mucho en los primeros años del CUEC, ya eso ya lo he dicho varias veces, que yo me sentía muy avergonzado por diversas razones, pero fundamentalmente porque el cine que me gustaba aparentemente no lo conocían mis compañeros. Muchos sí, por supuesto, pero otros no. Otros estaban muy en el cine que nos estaba llegando en esos años, que será Jim Jarmusch y la oleada de Tarkovsky que nos llegó en aquellos 89, 90 que yo empecé a estudiar. Y bueno, y yo me sentía como extraño porque me gustaba, así como ya todos saben, Valentín Trujillo y Gabaldón. O sea, Gabaldón todavía no tenía este revival que ha tenido en las últimas fechas gracias a muchas instancias, a la Cineteca, a Paula Astorga, a todo lo que se ha hecho en los últimos años. Y bueno, me gustaba todo ese tipo de cine. Cuando me invitaron a participar como asesor en esta creación del guión de Inés y de Susana, yo dije, esta es una película de esas con las que yo crecí, ¿no? Las que veía en el cine Mariscala, sí. ¿No? Las de José Luis Urquieta y Damián Acosta y todos ellos que me gustaban muchísimo, de Valentín Trujillo, por supuesto. Y entonces dije yo creo que esta película tiene que ser así. Y conociendo a Inés y Susana, pensé desde entonces que así sería, ¿no? Cuando llegó a mí, pues fue muchísimo más claro, ¿no? Dije cuando empecé a hacer mi cúmulo como de referencias, por si alguien me las pedía, y para mí mismo, y así fue como me acerqué, pues las películas de Gascón, Los perros callejeros, por supuesto, las de Valentín Trujillo, las que ya me hizo de Damián Acosta y José Luis Urquieta y Los Siete en la Mira y todas esas películas que me gustaban mucho, porque sí quería hacer una suerte como de película homenaje, si se puede decir, si no soy demasiado pretencioso, más de lo que ya dicen que soy, ¿no? Y entonces quería en muchos sentidos hacer como mención a muchas películas que me gustan, ¿no?
En el caso de la forma, pues es muy evidente los planos holandeses que van mucho más atrás, que esos son más como que yo sitúo muy claramente en el cine de Chan Urueta, que descubrí, que redescubrí más bien porque ya lo había visto, pero con mucha conciencia hace unos 10 años para acá, ¿no? Desde un día que Arturo Ripstein nos dijo que verdaderamente el cineasta al que más le había aprendido y que era más generoso con su conocimiento era Chan Urueta, que Buñuel por supuesto que no y que otros tampoco, ¿no? Ni Galindo, sino Chan Urueta que era verdaderamente que decía, ven, siéntate aquí y te voy a decir cómo hago las cosas, ¿no? Entonces yo empecé a rever las películas de Chan Urueta, que son muy dispares, ¿no? Tiene algunas que son muy buenas y tiene otras que dices que siempre hay algo que valga la pena. Y entonces todo eso quise que estuvieran en La diosa del asfalto, ¿no? En la manera de encuadrar, en el uso del zoom, por ejemplo, que es algo que en la escuela nos prohibían y que decían que era lo más feo, ¿no? Y la cámara en mano, muchos recursos como de esa época. Los paneos agitados. Los barridos, todo eso. Los barridos. Que a mí me gustaban mucho y que me parecían muy provocadores hace muchos años y que aquí pensé que fuera un asunto un poco incluso naif, ¿no? Y digo, en el Festival de Morelia causó sensación diversas impresiones, ¿no? Impresiones diversas, pero había por ahí gente que la vio en la transmisión ¿cómo se llama? ¿Por streaming? Por streaming, ¿no? Que la vio en streaming y que decían, es como las películas que veíamos. Y ese era el objetivo, ese era mi objetivo, pues ¿no? A lo mejor suelo recordar un día en que Roberto se me acercó así, estábamos filmando una secuencia. Roberto Fiesco. Ajá, Roberto Fiesco se me acercó, el productor, y estábamos filmando una secuencia en un panteón que ya no quedó en el corte final, ¿no? Y me dijo, ya basta de planos holandeses. Nivela esa burbuja. Basta, no más. Y dije, bueno, y entonces ya le dije a Cantú, ya regrésate a lo académico, ¿no? Y bueno, eso ya cómo ha resultado o cómo resultará la película ahora, pues ya es una cuestión como para que yo mismo reflexione, pero todo es deliberado y sí había un objetivo claro de hacer un reconocimiento a estas películas que a mí me gustan y que creo que a lo mejor algunas no son obras maestras, pero otras sí, ¿no? Como algunas de Francisco Guerrero, por ejemplo, La venganza de los Punks, si no me equivoco, y bueno, las de Valentín Trujillo, que yo creo que es que antes que los coreanos vinieron y dijeron, ay, Valentín Trujillo, vamos a hacer películas así. Vamos a hacer películas a la Valentín Trujillo, de eso quiero hablar en la segunda parte del podcast. Antes de entrar para allá, si cuentan, ¿cuál es la historia que tú como Julián Hernández ves? Porque obviamente uno ve la película y uno la revisa. La película, repito, estuvo en el Festival de Morelia, en algún otro festival no, hasta ahora el Femme Revolution, ¿no, Julián? En México sí. No me equivoco. ¿En México sí? Estuvo ya en Francia, en algunos festivales conocidos como de diversidad, ¿no? O que engloban películas que abordan de alguna manera la diversidad sexual, lo que conocemos como diversidad sexual. Y estuvo en Roma y estuvo en varios festivales que todos, como todos sabemos, se han hecho un poco en nivel streaming con muy pocas funciones presenciales, ¿no? Claro. Antes de que nos cuentes, porque a mí me causa mucha curiosidad cómo vieron en Roma, por ejemplo, a La diosa del asfalto y estas aventuras en lo que antes eran los basureros de Santa Fe. De hecho, hay una parte, si no mal recuerdo, solo la he visto 2 veces, perdona. Hay una parte en la que tenemos a Mabel Cadena sentada viendo hacia lo que eventualmente serán los rascacielos horribles que tenemos ahora en Santa Fe, diciendo, mira, están tapando los basureros, ahí jamás vamos a vivir. No, entonces me causa mucha curiosidad ver qué te dijo la gente en estos festivales, pero volviendo, ¿qué película y qué historia estás contando tú? Porque tenemos la historia de 2 chicas, pues no enfrentadas, pero probablemente reunidas un poco de manera involuntaria, Max y Ramira. Max es Jimena Romo, Ramira es Mabel Cadena, que me parece no porque Jimena lo haga mal, todo lo contrario, pero Mabel hace una cosa realmente fuera del planeta. Y podemos ver quizá el enfrentamiento entre estas 2 chicas que de alguna forma están buscando ser o la cabeza o la líder de un grupo de mujeres pandilleras urbanas
que están juntas para defenderse de la violencia machista, pero también de la violencia urbana, pero al mismo tiempo estamos viendo una etapa muy clara de lo que vivió la Ciudad de México a final de siglo, y al mismo tiempo, como dices, hay una historia de diversidad. ¿Por dónde la agarras y cuáles son los hilos que van saliendo mientras la vas descubriendo? Claro, pues ya lo dijiste casi todo, mi querido Eric. No, pues entonces, hasta luego, muchas gracias, ha sido un placer venir a mi podcast. No, pero en realidad es eso, ahorita te cuento otras cosas, pero bueno, es una película como, sí, como de solidaridad, ¿no? De un grupo de mujeres, de un grupo de amigas que siendo muy conscientes de la violencia que viven, del medio social en el que están insertas y que las violenta así permanentemente, como deciden organizarse para enfrentarse a todos esos que de alguna manera intentan ponerles el pie todo el tiempo, ¿no? Dicen por ahí, hay que demostrarles que nosotras también tenemos ovarios, ¿no? Exacto. Me parecía muy interesante hacer esta película, sobre todo y en relación con la película anterior, con Rencor Tatuado, porque es un punto de vista acerca de las acciones que pueden tomar las mujeres totalmente opuesto en algún sentido. La idea de Rencor Tatuado es que la venganza no tiene que ser, ella no pone tatuajes verdaderos porque no piensa que esa sea la solución, piensa que la solución es la humillación. En este caso, por ejemplo, sí las guionistas y los personajes, por supuesto, piensan que hay que llegar a las últimas consecuencias, ¿no? Y entonces hay que hacer ahí un corte literal, directo, literal. ¿No? Y es eso, es la historia, es esa historia por sobre todas las demás. Y claro, la historia de amor, esta historia como diversidad de pasiones humanas, ¿no? Que me parecía también muy interesante y que curiosamente ha pasado muy desapercibida. O sea, creo que poca gente se ha dado cuenta de esa historia de amor que subyace por ahí, que no subyace, que creo que es en realidad como lo que motiva a muchos de los personajes, a Ramira, por supuesto, ¿no? Sí, el deseo de ser la más ganchuda del barrio, como dice por ahí, como de ser quien verdaderamente tiene ahí como el control y bueno, esta idea como de solidaridad y de fraternidad entre las mujeres es lo fundamental, ¿no? Y la otra, por supuesto, la historia de amor. De lo que te iba a decir es que en mis películas intentan ser siempre películas de amor, ¿no? Yo luego digo, ay, quisiera hacer una película de amor y me dicen, pues sí, todas tus películas son de todas son de amor, o sea, ahora que me dices intentan ser películas, Julián, sí son películas de amor. Sí. Pero bueno, había unas cosas por ahí, por ejemplo, con la relación de Max y Pancho, ¿no? Que era donde yo veía que podía yo meterme como mucho más, ¿no? Incluso filmé un final, ¿no? Que de alguna manera rompía con lo que era la película, ¿no? Eso lo quiero decir para dejar un poco claro que me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Cuando hablan acerca de estos vatos que están haciendo películas de mujeres sin entenderlo, quiero decir que sí, en efecto, hay cosas que por supuesto se nos escapan como realizadores y como asumes un tema que te llega y que tienes que realizar, pero también hay oportunidades de aprender, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, que yo tenía... En los dos casos, curiosamente, he tenido esta como voluntad de hacer que la historia de amor le dé un punto de soporte como a los personajes femeninos, ¿no? En este caso a Max, en el caso del Rencor Tatuado al personaje de Diana Lane, a Ida Cisneros, y en los dos casos, en el caso del Rencor Tatuado, pues muy claramente Malú me dijo, por supuesto que no puedes hacer eso porque va a acabar pensándose que ella necesita como del hombre que está ahí para sentirse con el valor y con la posibilidad de enfrentarse. Y claro, por supuesto, quítenle, soy un tonto, no entendí nada, ¿no? Y en el caso de La Diosa del Asalto me pasó un poco lo mismo. Yo quería, de alguna manera, quedar yo, Julián, ahí en la película. Y entonces me empeñé mucho en desarrollar un poquito como la historia de amor de Max y de Pancho. Y por supuesto que me equivoqué y lo quité, ¿no? Quitaste. Y entendí, si eso se quedará por si alguna vez existen todavía los Blu-rays y esas cosas, claro, ¿no? Y hay extras, dejaré las muchas secuencias que quité, pero son cosas que me parecen importantes, o sea, a raíz de Morelia, sí, varias compañeras me dijeron, no, y entonces tú que te las has dado de aliada, y, o sea, me llovió duro, ¿no? Y yo no entendía como por qué, y decía, bueno, entenderé, pero bueno, entendí otras muchas cosas como estas. No, pues vamos entendiendo poco a poco, ¿no? Vamos entendiendo entre todos y entre todas. Y creo que está muy bien que lo digas porque justo en el Festival de Morelia, Jimena Romo dijo, este es el primer papel en toda mi filmografía
en el que mi personaje no depende de un hombre para hacer las cosas, ni para sobresalir, ni para salir de los problemas. Y eso a ella le daba mucha seguridad a la hora de hablar de la película. Son procesos de entendimiento que tenemos que hacer entre todos, ¿no, Julián? Claro, por supuesto, y yo siempre he estado muy dispuesto a hacerlo. Hace unos cuantos días me reencontré después de un año con Arturo Castelán. Ajá. Y me recordó en algún momento, me dijo, ¿te acuerdas que yo te dije que no tenías que hacer esas películas? Y yo me empeñé en hacer tanto Rencor como La Diosa. Yo no creo que haya estado mal, creo que fue un momento difícil para que estas dos películas con personajes femeninos tan poderosos salieran se hicieran públicas, digamos, dirigidas por un hombre. Pero bueno, y me dijo algo que me parece curioso que te quisiera decir, que me dijo acerca de la particularidad de esta Diosa del Asfalto, es que es una película como de marginales, desde los que lo estamos haciendo, ¿no? Ellas, que como platicábamos al inicio, se las vieron muy complicadas para poder hacer películas, y nosotros, que hemos estado durante 25 o 30 años hablando de temas que nos costó mucho trabajo llegar a hablar y que ahora se hablan con mucha frecuencia y que ya hay mucho material al respecto, y cada vez hay más cineastas que abiertamente dicen voy a hacer una película sobre diversidad, bla, bla, y que a nosotros nos costó muchos años. Claro. Ya la historia ya la conoce mucho. Y eso me parece interesante también de esta Diosa del Asfalto, que son como dos minorías, dos marginalidades, claro, que se apoyan para lograr llevar un proyecto a su realización. Un fin común. Arturo Castelán, para la gente que no lo conozca, director del Festival Mix, director y mandamás, él hace todo, ¿no? Creo que hasta le da play a las películas, pero sí, y esta marginalidad termina alcanzando también, perdón que insista, al cine popular, porque entre estas dos marginalidades que habla, se acaba generando una película de cine popular de calidad, ¿no? Porque es que hay un prejuicio muy fuerte de mucha gente, hola a todos y a todas, porque sé que nos oyen, hay mucho prejuicio de decir, no, yo cine popular no, yo necesito hacer esto, el cine popular es malo. No, a ver, si en el cine de autor también tenemos escalas, ¿no? Y hay unos buenos y unos malos, en el cine popular también. Entonces, yo sí quiero resaltar que estas dos marginalidades de las que hablas acaban generando una propuesta de cine, de cine popular, de entretenimiento, con discurso, ¿no? Con discurso de vanguardia, en un momento en el que México necesita rescatar ese tipo de propuestas, ¿no? Porque hay otro cine popular que no necesariamente tiene discurso, y ya no hablemos de discurso de vanguardia, como creo que sí lo tiene la diosa del asfalto. Antes de entrar a las referencias, Julián, sé que en el guión, habiéndonos contado cómo lo trabajaron y desde cuándo viene, tanto Susana como Inés tenían muy claro cómo se vestían, cómo se hablaba, cómo se caminaba, cuál era incluso el lenguaje. Yo que soy barrio lo sé, el lenguaje corporal implica mucho en tu relación con la gente con la que estás parado en la esquina de tu casa. ¿Qué tanto se estudió? ¿Qué tanto te dijeron ellas mismas? ¿Cómo se manoseó esta formación física y luego la interior de tus personajes? Porque ahora son todas mujeres. Claro. Fue muy curioso porque, bueno, yo desde siempre, bueno, tú sabrás que las películas escritas por mí, que son las primeras 4, tienen muy pocos diálogos, ¿no? Esto sí. Era porque yo sentía y porque creo que no soy alguien un buen dialoguista, vaya, ¿no? Un buen dialoguista como lo sabía en el cine mexicano en los 40, por supuesto, y en los 50, incluso en los 60, ¿no? Y en los 70 ni se diga. O sea, siempre ha habido buenos dialoguistas. Siempre ha habido, menos ahora. Yo no soy uno de ellos. Y entonces siempre me contuve mucho porque sentía que los diálogos que yo escribía no eran valiosos, no reflejaban nada, bla, bla. Alguna vez un compañero en el CUEC me dijo, tú no te preocupes de eso. No, los personajes tendrían que generar su propio universo al hablar dentro de una cierta película, lo cual creo que también es cierto, ¿no? Pero bueno, me parecía, y siempre me ha parecido muy, o sea, las películas me gustan mucho, además de todo lo que puede ser en términos formales, cuando los personajes hablan de una manera así que es como muy agradable como al oído, digamos, ¿no? Lo tenía Pedro Durdemalas, lo tenía Ismael Rodríguez, por supuesto. Le quedaba algo al Ismael Rodríguez Jr. todavía. Y a muchos, a José Revueltas, me encanta cómo hace hablar a los personajes. Sí. Nadie habla como los personajes de Revueltas en el mundo nunca, ¿no? Y era muy curioso, ¿no? Y me gustaba.
Pero cuando llegamos a este punto, estaba yo muy consciente de que había muchas referencias del cine mexicano que habían derivado en la televisión, ¿no? Y en la televisión quizás no la mejor, pues en los programas unitarios que hablan de historiecitas chiquititas, ¿no? Uh-huh. Y que iba a ser la referencia para muchos espectadores que solo conocen eso, ¿no? Y ocurrió, mucha gente me dice, hablan como La Rosa de Guadalupe y hablan en como no se dice el dicho. Y yo decía, bueno, pues sí, de alguna forma. Como en Quinceañera, incluso, ¿no? Sí, y luego pues ahí llegó, o sea, de ahí viene el cine mexicano, acabó como en este tipo de programaciones y de productos televisivos que quizás no son lo mejor, pero bueno, también hay otra razón. Lo que hicimos y lo que yo hice yo en principio fue pedirle a Susana que como que dijera todos los textos, ¿no? Y esa fue una primera aproximación. Ella e Inés leyeron todo el guión o gran parte del guión, muchas secuencias muy importantes y les pasamos esos audios a las actrices. Después tuvimos un acercamiento más como técnico con alguien, con un actor que se dedica mucho a la voz que se llama Orto Soyuz, que sale en Rencor y ha salido en varias películas mías, que nos ayudó como a encontrarlo dentro en el físico, de la manera de emitirlo, cómo hacer que los personajes hablaran lo más cercano a lo que nosotros queríamos, que por supuesto no era un retrato de la realidad, o sea, eso es un poco imposible, lo podría hacer Susana hablando ella en una entrevista, pero está difícil que alguien más lo logre. Mabel y Jimena se esforzaron muchísimo, lo lograron bastante bien, creo yo, y hay otras actrices, como por ejemplo Nelly, que hace a la Carcacha, que lo trae muy en sí, ¿no? Y le salía muy natural, creo yo. Y lo demás, pues estuvimos trabajando, y eso fue como una manera de aproximarnos a la manera de hablar, ¿no? Y de cómo encontraron las actrices, Mabel, Jimena, Samantha, cómo encontraron, y Alejandra Herrera, por supuesto, cómo encontraron la manera como de hacer hablar a sus personajes. Eso intentamos controlarlo la mayor parte del tiempo. Hubo muchos imprevistos que en algún momento nos restaba tiempo, como en todas las películas, como de cuidarlo al máximo. Y bueno, pues creo que eso también se ve. ¿No? Es difícil. O sea, estaría bien poder hacer películas. Ahora va a ser cada vez más difícil con un periodo de preparación que te permita darle a los actores un apoyo para prepararse y esas cosas. Es muy complicado hacer eso. La gente luego con mucha facilidad critica a los actores, a los realizadores. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. No es una cosa que uno diga cuando se presenta la película, ay, discúlpenme por haberlo hecho lo que hice, pero si a uno le preguntan y le dan oportunidad, pues lo dices. Pues adelante. Es momento de agradecer a las y los Patreons de Cine Garage. Si ustedes no saben qué es el sistema Patreon, vayan a www.patreon.com/Cine Garage. Ahí nos van a encontrar y ahí se pueden inscribir a este sistema en el que, dependiendo del nivel de aportación que quieran hacer al proyecto, van a recibir distintas recompensas y distinto contenido exclusivo para los Patreons y exclusivo para el nivel que ustedes elijan. Ese dinero lo usamos para amplificar todavía el impacto de la comunidad Cine Garage, para mantener vivo el proyecto y para seguir produciendo estos podcasts. En este momento, millones de gracias a Álvaro Iván Arce Cortés, Maciel Mendoza, Jonathan Barrera Flores, Lili López, Rafael Martínez García, Verónica Cardoso, Melissa Castañeda, Mario Ramírez, Luis Carlos San Juan Pérez, Alan Maciú Paulín, Ricardo Ortega, Alejandro de la Cruz, María Rosa Valencia e Iván Montes. A todos ellos, a todas ellas y al resto de la gente que ya son parte de los Patreons Cine Garage, millones de gracias, de verdad. Su aportación nos mantiene vivos y mantiene viva la conversación alrededor del cine. Recuerden, www.patreon.com/Cine Garage. Súmense, disfruten de los beneficios, disfruten de las recompensas y aquí nos estaremos encontrando. Las referencias, mi estimado Julián, porque me interesa no solo tu propio equipaje de películas para hacer tus películas, ¿no? Empezando por esta, me interesa saber si se revisaron películas en este complicado y ajetreado proceso de preparación para las actrices, para sacar lo que nos estás contando, para sacarlo adelante, y luego ver
propia idea sobre cómo se ha representado no solo a las pandillas mexicanas en el cine, sino a la propia juventud mexicana, que ha tenido una serie de transformaciones, también visiones muy prejuiciosas sobre ella. ¿Estás de acuerdo en cómo se ha manejado a la juventud mexicana en los cines? ¿Hace falta hablar de esta otra juventud mexicana y a partir de ahí empezar a dar todo tipo de referencias que tú quieras para el público ávido de conocer más, no solo de tu cine, sino del cine que afortunadamente nos escucha? Sí, yo, como te decía antes, hice una lista, ¿no? De lo que era fácilmente conseguible. Por si alguien te preguntaba, que sabes que siempre soy yo, además. Sí, y la tengo y hace unos pocos días la compartí y puse en Twitter. Si alguien quiere ver mi lista de películas que le pasé a las actrices, algunas muy diversas y que la gente dirá que tienen que ver, pero yo pensaba que tenían que ver en algún sentido con la película. Pero bueno, hay muchas, vimos muchos documentales, ¿no? Muchos documentales de, por ejemplo, de Sarah Minter, de Gregorio Rocha, de los documentales de la época, digamos, de Paul Leduc, los documentales que hizo Paul Leduc, incluso Como Ves y muchas películas, ¿no? Esas eran como las básicas y las que estaban como al acceso de todos. Y otras varias que tienen que ver, sí, con películas que de alguna manera habían abordado el asunto como de las pandillas, ¿no? Fundamentalmente masculinas, por supuesto. Claro. De la banda de los Panchitos. De los Panchitos. Los Siete en la Mira, por supuesto, las de Ismael Rodríguez Jr., Olor a Muerte 1 y 2, o Pandillero se llamaba alguna de ellas, ya no me acuerdo. Incluso Masacre en el Río Tula, como muchas que fueran como del contexto de la época, que siempre se cuela, ¿no? Había por ahí algunos lugares. Íbamos de eso a películas, por supuesto, de Valentín Trujillo, Violación, Ratas de la Ciudad. Ratas de la Ciudad, sí se llama Ratas de la Ciudad. Ya estoy cambiando el nombre. No, sí es Ratas. Hay un Ratas de la Frontera y hay un Ratas de la Ciudad, pero son dos películas diferentes. Sí, es Ratas de la Ciudad y eso, pues había también como yéndonos más atrás, la edad de la violencia, las películas de Galindo que eran más regañonas, como suele decir Ayala Blanco, y toda esta serie de cosas. Yo estaba muy concentrado como en las películas de los 70 y 80 de Damián Acosta y José Luis Urquieta, porque me parecían que son realizadores que venían desde abajo, por así decirlo, ¿no? Que habían empezado como en la tramoya siendo staffs o siendo chinchigüillas y que de alguna manera habían crecido como de estas familias como de los realizadores mexicanos, ¿no? Que hay muchas todavía y que habían empezado sí como escalando, ¿no? Todos los puestos en el cine hasta llegar a directores y que me parece que de alguna manera tenían un conocimiento mucho más cercano de lo que tenemos ahora muchos de nosotros de ciertas realidades que queremos retratar, ¿no? Que no debería estar prohibido para nadie retratar algo que le interese, si así lo haya vivido o no lo haya vivido, para eso se puede investigar, ¿no? Exacto. Pero bueno, y todas esas películas como que eran las que me interesaba que ellas vieran. Se las pasé a los actores, a las actrices, ¿no? Y también a los que hacían la banda de los Panchitos y 2 o 3 que hay por ahí, otros personajes, Pascasio en el papel en el Toño Infante, que te acordarás de Pandilleros, que es casi el papel de Pascasio, ¿no? Me dio mucha risa cuando lo vi, porque dije, esto ya lo he visto, cuando lo leí, porque dije, esto ya lo he visto en otra película. Y era muy parecido a lo que pasaba, lo que sucedía ahí en esa película. Pero eran todas estas películas como de referencia para las actrices, sin que yo le dijera, tú eres como tal, o eres como copia, ¿no? Sí, y pues yo creo que bueno, que como muchos otros sectores de la sociedad, ese fue uno de los abandonados por el cine en el momento en que sucedió todo lo de los 90s, ¿no? En que se acabó el cine, ¿no? En que fue un poco retomado por el video home, pero pues después también el video home sí, pues llegó a unos grados. ¿Qué es lo que te iba a decir? Y yo creo que por muchas razones, todas están en lo que nos has contado hasta ahora. En cuanto entras a La Diosa del Asfalto, te das cuenta que están estas películas, pero que la visión sobre la juventud va a ser distinta. Es decir, hay muy pocas películas ahora dirigidas sobre ese tipo de juventudes, porque esto no es Berlín, está sobre las juventudes burguesas y es otra historia. Y la propia Jimena Romo también lo dijo, yo no necesitaba volver a una chica que cantaba como en Esto no es Berlín. Este es un personaje completamente diferente. Cuando se aborda a las clases populares, se nos ve con un ojo, como decías, regañón,
moralino y mucho más cercano a la explotación, ¿no? Y ahí está Intrépidos Punks, por ejemplo, que además ni siquiera eran tan jóvenes los actores, eso ya es otra historia, pero suele haber esa mirada sobre las pandillas urbanas como desde arriba y son delincuentes, todos traen navaja. Pues sí, pero ¿por qué traen navaja? ¿No? O sea, ¿qué están viviendo en su día a día que necesitan traer una navaja en el bolsillo trasero del pantalón? Y la diosa del asfalto, en cuanto empieza, nos dice, ojo, aquí vamos a ir de dentro de los personajes para afuera. ¿Cómo lo trabajaron? ¿Lo platicaron? ¿Lo descubriste en las lecturas? ¿Lo fuiste descubriendo más a la hora del montaje? Porque como dices, hubo mucho material que salió y que no va a estar más que en los extras que algún día presentarás. Claro, eso creo que venía desde el guión, ¿no? Venía desde el guión y creo que fue algo de lo que me gustó mucho porque creo que es algo de lo que están en mis películas. O sea, creo que siempre estoy muy cerca, sin proponérmelo, bueno, sin tenerlo consciente, claro. O sea, nunca he visto a mis personajes como de esa forma que ya acabas de decir. O sea, siempre he estado como con ellos, alrededor, cobijándolos, queriéndolos, ¿no? Y diciendo, actúa así por estas razones que voy a explicar de manera rápida y concisa o lenta y muy calmada, ¿no? Pero siempre me he preocupado por eso y es algo que creo que el espectador, las personas que han visto mis películas reconocen y creo que está aquí, ¿no? Creo que y que tiene que ver con el hecho de que Inés y Susana escribieron desde lo que vivieron, ¿no? Claro. Sí, y no lo había pensado al respecto de esta, qué bueno que me lo dices, ya podré utilizarlo en adelante, ¿no? Pero creo que eso está padre, ¿no? O sea, sí es como una película muy solidaria desde el interior de los personajes, ¿no? Eso creo que estaba ahí. Además, hubo oportunidad como que las chicas las conocieran a ellas. No muy temprano en el rodaje. Creo que de hecho fue como la última semana que conocieron finalmente a Susana y bueno, wow. Todas estaban muy temerosas, así como intentando dar lo mejor de ellas las veces que fueron y que sabía que por ahí estaban, ¿no? Eso fue muy enternecedor, la verdad. Y finalmente se conocieron en los últimos días, los dos o tres días del rodaje, en el que sí ya platicaron con ella y entonces estuvieron muy contentas de haber logrado mucho de lo que Susana les contó y de cómo había sobrevivido, en realidad, cómo había sobrevivido a toda esa época, ¿no? Porque la película podría haber sido mucho más violenta y muy, muy en el tono del corte directo que hay ahí, ¿no? Y de la explotación. Pero ellas mismas entendieron que esa lo convertiría en una película más cercana a otro género, ¿no? Al gore, que no era algo que yo maneje. Yo no quería poner la escena culminante del corte. No la quería poner porque está fuera de mi visión como realizador. O sea, ese tipo de violencia está fuera. Es otra de las cosas que aprendí, ¿no? Y entonces Susana, no lo filmé durante el rodaje de las 8 semanas de la película, 8 semanas, no, de las 6 semanas de la película. Y entonces cuando Susana se enteró, me dijo, no puede ser, esta película no sirve, no es lo que es, si no existe esa escena, ¿no? Y entonces fui a filmarla extemporáneamente con otra actriz, con cosas así. Pero volviendo a las cosas que aprendí, para ellas era muy importante esto. Julián, el realizador, dijo, ese tipo de violencia no hace falta, lo dejo a la Misoguchi ahí fuera de cuadro. Y me dijeron, no, pues no, eso tiene que estar ahí. Pues no, Misoguchi no, ratas de la ciudad. Ratas de la ciudad, sí, que salpique sangre, ¿no? Sí, claro. Y te digo, me interesa que se platique eso, ¿no? Que no haya esta visión moralina y descalificadora, ni siquiera sobre el rock urbano, ¿no? Que ahí está la escena del concierto y de aquello. Otro género también muy visto desde arriba y muy menospreciado por la gente, pues yo creo que porque de nuevo no se comprende de dónde viene y qué historias está contando. ¿Cuál ha sido la reacción fuera de México? O si quieres también contarnos, yo sé que en el Festival de Morelia hubo muchos comentarios, ¿no? Oí algunos, no sé si te gustaría recoger algunos, pero creo que me interesa más cómo se ve hacia afuera. No sé por dónde quieras agarrarle, o si no me quieres contar nada, también está bueno. No, está bien. Creo que sobre todo por allá, creo que sigue siendo como una película, sí, de estas de pandillas, ¿no? O sea, sí lo ven un poco como,
ver si no me sale cola por decir esto, como de Warriors y como esas películas, ¿no? Con Claro. una película, pero de mujeres en la Ciudad de México que les resulta muy interesante, ¿no? A fines del siglo XX, además, porque es una película que va para atrás de nuevo, como La diosa del asfalto, como Rencor tatuado. Sí, sí. Me acuerdo que me preguntaste eso precisamente, ¿por qué estamos contando historias de, pero bueno, al respecto de Rencor? Pero eso, y creo que por allá sí ha sido muy, o sea, sí ha sido visto, ¿no? Reconocido el asunto de la diversidad sexual, que aquí no, para nada, como si viviéramos hace 20 años de eso, no lo vamos a mencionar porque no, porque hay que miedo, no, eso no ha aparecido. Y creo que le ha ido bien, no ha tenido, como te digo, muchas oportunidades de verse por el momento particular que vivimos. Y la otra, por una cosa que ya me quedó claro, que creo que sí es que bueno, pues así le ocurrió a la película, pues que finalmente cuando dicen La diosa del asfalto, leen la sinopsis y saben qué interesante, y abajo dice Julián Hernández. Dicen, uy, no, démosle oportunidad a otra. Alguien me lo confirmó al respecto de un festival que se realiza en un estado frío de Estados Unidos, ¿no? Okay. Que estaba cerca de quedarse y que dijeron, no, pues Julián Hernández no. No, démosle oportunidad a otra y pues está bien, pues es el momento que yo elegí para hacer las películas y aquí nos tocó vivir. No, y de alguna forma es una buena señal, ¿no? Claro, sí. Ya saben quién eres. Pues sí. Pero tiene que ver más con el hecho de que sea yo un masculino, ¿no? Pero bueno, espero que esto pase en algún momento y que, bueno, lo que sea. Y aquí en México me pareció muy interesante la opinión de un amigo por ahí que tengo que dijo, pues yo esta película no la entré por ningún lado, pues sí, le quedó muy padre a Julián, no sé qué, y no sé nada de ella, pero a lo mejor tiene que ver con que no tengo las referencias necesarias para entenderlo, ¿no? Uno no hace películas para que uno tenga una serie de referencias ahí al lado, sino para que vivan por sí mismas, ¿no? Si alguien tiene la voluntad o tuvo la oportunidad de haber vivido una época en la que todas esas películas estaban muy a la mano y se podían ver y pudiste crecer con ellas, pues adelante. Y si no, pues entonces ya será fracaso mío o lo que sea, que no logré hacer que todo eso fuera una amalgama perfecta y que la película fuera una película sencillamente sin necesidad de sus referencias, ¿no? Claro. Me parece que eso sucede y a diferencia de este comentario de este amigo, pues también hay quien solo ve referencias muy cercanas, ¿no? Y que son referencias de la televisión. Y tú le dices, no, pues no es eso, ¿no? Sí, por supuesto, son familiares, son primos, ¿no? Pero no es eso. Sí, la raíz está un poquito más atrás, un poquito más atrás y no todo es malo, ¿no? Está interesante. Y aquí ha sido muy diverso, ¿no? Creo que sí hay como un sector que conoce o que dice conocer de cine, ¿no? Y que entonces la ha rechazado. Está bien también, ¿no? Lo que sea. Y hay otra parte como de los espectadores que curiosamente son gente que les gusta el cine, que van al cine y que han visto otra clase de cine, que dicen, sí, son como las películas que veíamos en el cine, lo que mencionaba. Exactamente. Antes, ¿no? O que veíamos en la televisión, o que pasaban en el 9, y que ese era como, no precisamente que dijeran, es una película, parece película del 9, ¿no? Pero sí que hubiera ese tipo como de relación, ¿no? Que dijeran, es como cine popular mexicano. Claro. Revisitado, como ocurrió con Tarantino, con todo lo que hizo en cierta manera con sus primeras películas, ¿no? Claro. Y yo creo que además sí hace falta volver a ver a la juventud mexicana de ese lado de la juventud mexicana, porque yo te lo decía hace rato, el cine popular mexicano pues voltea a las clases altas y voltea siempre esta gente no tiene que trabajar, en consecuencia puede hacer una película de destrampe y despiporre en Acapulco, pues porque eventualmente será más fácil escribir eso que un guión como el que me acabas de contar. Tendremos que ir volteando poco a poco otra vez como a curar las heridas que se abrieron con, la banda de los Panchitos, con todo y que me gusta, hay un par de escenas que ves y dices, esto no viene al caso, ¿por qué lo metieron? ¿Por qué está esa visión paternalista de hombres destrampados, ¿no? La escena de la violación es como de, ¿por qué está ahí esa escena en esta película que está contando otra historia? Tendremos que empezar a curar esas heridas sobre la visión de la juventud mexicana más común y más corriente, que es justo la que aparece en La diosa del asfalto, y desenamorarnos de estas historias aspiracionales de yates y de clubes y de estrampes
No que esté mal que existan, pero creo que la contraparte no está presente y creo que la necesitamos, ¿no, Julián? Sin duda, yo creo que sí hay como una vertiente por ahí que se puede, iba a decir aprovechar, pero no sé, que se puede visitar, ¿no? Y hablar de ella. Y yo creo que hay como dadas las circunstancias como para poder hacerlo. Lo que no sé es si haya alguien interesado en hacerlo, ¿no? Uh-huh. Creo que vemos unos cuantos por ahí que nos interesamos en temas alejados a los que te pueden asegurar una cierta permanencia o comunidad o sustento de vida y esta serie de cosas. Y es difícil, ¿no? Es difícil hacer las películas. Yo creo que ahora es un poco más difícil que antes, pero también creo que hay un propósito de diversificar, ¿no? Y que haya realizadores que provengan de muchos otros. Yo tampoco he creído siempre que el hacer cine sea privativo de un grupo social, ¿no? Aquí estoy yo haciéndolo y hay otros tantos haciéndolo, como hay otros que lo hacen con muchos más recursos y bla, 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 ¿no? Pero sí creo que hace falta que alguien esté atento y que esté interesado en verlo. Digo, ya tenemos la opción de la película de Frías allá en Monterrey, que de alguna manera también es un retrato muy interesante de un grupo social parecido al de las diosas del asfalto, pero también creo que hay que venirse más para acá, ¿no? Como lo hizo él. El de nosotros era un propósito de revisión, digámoslo, con la diosa del asfalto de una época particular, pero sin duda, y con ellas mismas, con Inés y con Susana, estamos trabajando un nuevo guión que habla mucho más de cosas actuales, ¿no? De grupos así que siguen sobreviviendo en la marginalidad, de personas trans, de cosas así, que creo que va a estar muy interesante que podamos hacer dentro de poco. También es difícil conseguir recursos para estas películas, ¿no? Claro, que es un poco parte del problema que te describía en la pregunta, ¿no? Entonces, necesitamos abrir esa parte del cine mexicano, ¿no? Sin duda, porque yo creo que también hay gente que lo quiere ver, ¿no? Digo, por supuesto, no están los 3,000 personas que querrían entrar al Cine Mariscal a ver Ratas de la Ciudad o Olor a Muerte, como yo alcancé a verla ahí en estreno todavía, pero las plataformas ahora son una opción grande, ¿no? Interesante. Muy bien, muy bien. ¿Dónde se va a poder ver la película o todavía no se sabe? Porque en el FEM, no sé si ya se acabaron los visionados. Empiezan hoy. O se acabó. ¿Empiezan hoy? Empiezan hoy 5 de abril y hasta el 11. Del 5 al 11 de abril va a estar ahí la película. ¿Y después? Y después se supone que ya tenemos un estreno próximo. Ok. Todo depende de qué ocurra. Ahora sí que ya está planeado para finales de este mes, pero todo depende de los resultados de estas vacaciones. Estaría interesante que hicieran el estreno solo para vacunados y que toda la tercera edad viera tu película y nos dijeran qué piensan de tu película. Estaría muy bien, gran idea. ¿Qué pasó, Eric? Pues ya, una plataforma. Una plataforma. Julián Hernández, mil gracias por la plática sobre la diosa del asfalto. No, ¿Quieres dar tus redes o las vas a seguir manteniendo en cercanía? No, mis redes es que luego no me acuerdo cuáles son, pero bueno, en donde estoy más causando, no es mi propósito causar polémica, pero pues así. Pero sí. Así soy. Es @Julián Erper, ¿no? De Hernández y Pérez, ¿no? Julián Erper es mi Twitter y ya casi no uso Facebook, ¿no? O sea que, y en Instagram estoy como @rabioso. Ahí publico varias cosillas también a veces. Ah, bueno, ese no lo tenía, te voy a seguir justo ahora. Sí, muy bien. Mil gracias, Julián. Te mando un abrazo. Déjame mi jugo y yo te paso el tamal. Va, órale. Gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.